Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Muy bien, y llegó el turno de nuestra filósofa favorita, está en línea Paola del Bosco. Bienvenida, Paola, a Citas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Elisa? ¿Cómo estás? Ya esto es hábito, ¿no? Ya hemos creado una nueva costumbre, por lo menos para mí. Sí, yo creo que sí. Es un hábito el de escucharte, sobre todo con un título como el de hoy que trajiste, Buen uso del tiempo de vida. Qué temita, Paola. Sí, es muy ambicioso. Creo que cuando pensé los temas, cuando vos me hiciste esta propuesta, casi a fin de año pensé, bueno, ahí es un buen momento para reflexionar cómo uno usó el año. En fin, hoy es el último día del 10º mes, quiere decir que quedan solamente 2 meses para completar cosas que uno tenía intención de hacer y no hizo, por ejemplo, para eventualmente corregir algo, ¿no? No sé, poner en su lugar algo que necesitaba algún tipo de arreglo, de intervención y que uno se olvidó. Y como me gusta cocinar, pensé en una metáfora, porque el tema es difícil, pero van a ver que si me siguen en la metáfora de la pasta frolla, capaz que se entiende un poco mejor. Yo no heredé de mi madre l'esprit géométrique. Mi mamá corta y cose, o por lo menos cortaba, cosía, ahora tiene casi 103 años, no hace nada más, pero era tan precisa que yo creo que las tiras de la pasta frolla se podían medir con un goniómetro y daban el mismo ángulo, perfecto, las tiras todas del mismo tamaño, era impresionante. Yo no lo heredé, tanto que alguna de mis hijas, cuando corto la torta de cumpleaños, y he cortado cientos de tortas, me dice, mamá, vos ni una pizza sabés cortar. Ahí tenés un dato. Entonces, cuando me propongo hacer las famosas tiras, si lo hago espontáneamente, es decir, a lo que me sale, es un desastre. Resultado que si quiero que se vea una cosa decente, tengo que volver atrás. Entonces, ahí aprendí una lección bien clara, y es que si no le dedicas tiempo, precisión a lo que vas a hacer, después lo tenés que volver a hacer, y ahí perdés un tiempo precioso. Por eso puse tiempo de vida, ¿no? Nosotros somos seres finitos, eso es duro decirlo, pero es una realidad. Quiere decir que si atesoramos nuestro tiempo de vida, más que aprovechar, si lo atesoramos, si consideramos que cada tramo de nuestra vida tiene un valor en sí mismo, y que este valor se explicita en la medida en que hacemos las cosas bien, y hasta podría decir si hacemos el bien, es decir, si alguien más se beneficia de una manera recta con lo que nosotros hacemos, ese tiempo de vida habrá sido bien usado. Por supuesto, ustedes me dirán, o por lo menos lo más suspicaz es que estoy metiendo temas éticos, ¿no?, detrás de los existenciales, y sí, ahí habrán descubierto un poco cuál es mi intención. Un tiempo de vida acotado significa que cada momento vale muchísimo, porque los eventuales arreglos también son limitados. Quiere decir, en la relación con una persona amiga, por ejemplo, tirar una frase infeliz que nos obliga a volver atrás y decir, bueno, pero no quería ofenderte, no quería decirlo así, me salió así, implica una vuelta atrás trabajosa, también porque nunca se pone en cero del todo, ¿no?, la aguja. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cómo hacer para que el tiempo de vida se pueda atesorar, ¿no? Hacer que las cosas que salen de nosotros como actitudes o directamente acciones, iniciativas, estén usando ese tiempo de la mejor manera posible. Esto quizás haya salido alguno de nuestros otros encuentros. El primer aspecto, podría decir que el primer recurso es recordar que como somos seres libres, las cosas pueden salirnos de un lado o del otro, según como usemos nuestra libertad, siempre que seamos conscientes. Entonces, ¿dónde tomo yo conciencia de mi libertad? En un espacio interior, algunos lo pueden llamar conciencia. Yo uso una expresión de una inglesa que se llama Margaret Archer, que lo define como self-talk, como una charla interior. Me encantó esta idea. Porque es verdad que cuando uno está por hacer algo, se pregunta, ¿qué hago? ¿Qué es mejor? Si digo así o digo de esta otra manera, ¿cómo va a reaccionar? Y ella, esta filósofa, dice que uno hace inclusive como pruebas, ¿no? Rehearsal de la palabra que usa, que la palabra que usa en teatro, como una especie de prueba general, ¿no? Y es verdad, si tenés que hablar de una cosa complicada,
en tu mente, te imaginas los distintos escenarios en no decir nada, decirlo vehementemente o al revés, decirlo con delicadeza según cómo es la otra persona. ¿Por qué? Porque hacerlo mal significa perder ese tiempo. Y a veces significa perder más tiempo porque tenés que desandar lo que te salió mal para volver a establecer un punto de confianza y ahí recién hablar, hacer o lo que fuera, cambiar, ¿no? Bien, entonces esto sirve entre la pastafrola y este ensayo interior para entender cómo tenemos en nuestras manos la posibilidad de utilizar el tiempo que nos ha sido dado de la mejor manera posible. Se imaginan que lo digo pensando en adultos, ¿no? Porque es verdad que la metida de pata, sobre todo cuando uno es chico o adolescente o la primera juventud, pueden ser una instancia de aprendizaje si existe esa charla interior, si uno se da cuenta que la cosa salió mal porque no pensó todas las variantes antes de hablar, antes de hacer, antes de intervenir. Con lo cual, esta idea del tiempo de vida vivido de la mejor manera posible, y mejor manera posible significa haciendo un bien que es bueno para mí, también bueno para los demás, que es decir, viviendo según valores, eso implica una capacidad de recogimiento en uno mismo. Claro, lo digo a fin de año, que la gente ya no tiene tiempo para nada, que está corriendo pensando, ¿qué compro para Navidad? ¿Compraré algo? ¿Tendré que hacer, qué sé yo, pequeñas manufacturas de regalos, no sé, cosas artesanales? Puede ser, ¿eh? No sería una mala idea. Pero me refiero acá más bien a otros aspectos de la vida, que es el trato entre las personas cercanas, las personas que son compañeros de trabajo, preocuparnos por el país también, eso también es una responsabilidad nuestra, pensar bien las cosas, esta charla interior que nos indique dónde podemos apoyar nuestra voluntad para que en el país se pueda vivir una vida plenamente humana. Eso, lo digo, no es una campaña electoral, no estoy haciendo nada por el estilo, pero sí llamar a la reflexión, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿se infiltró la ética? Sí, se infiltró la ética, como está presente, lo queramos o no, en todo acto libre, en toda libre decisión, que solamente de esa manera manifiestan plenamente que somos seres humanos, ¿no? Yo no sé si me quiere preguntar algo, porque me tiré por un tobogán sin darte espacio. No, está bueno esto que decís de la self-talk y de la conversación interna. Lo que a veces me sucede a mí en términos personales es que uno imagina la conversación en su cabeza y cuando vas a la vida real y la tenés, no sale nada que ver con lo que has imaginado, el tono se modifica, salen los gritos, las reacciones desmedidas, o sea, hay como que recapitular y empezar de vuelta, ¿no? Mira, eso que me decís, primero que te pinta, digamos, desde el punto de vista temperamental, porque puede ser que uno en esa self-talk dé una versión edulcorada de su propia persona. Entonces, claro, lo que la precede o lo que la optimiza es un conocimiento de la propia manera de ser, ¿no? Por ejemplo, hay gente bastante retraída que no se imagina intervenir, que espera que las cosas sucedan y cómo reacciona, pero no que interviene. Y para intervenir por ahí tiene que hacer un esfuerzo contrario, que no es simplemente imaginarse, sino más bien poner banderines, como sabe que no va a hablar. Entonces decir, bueno, voy a decir, yo creo, no sé cómo decir, empezar a hablar y para que detrás le siga lo que va a decir, por ahí, ¿no? Por ahí podría ser un truco. En mi caso, yo soy demasiado espontánea y sé que a veces lo primero que digo, en esto quizás podemos parecernos, que lo primero que digo será muy espontáneo, pero podría no ser lo adecuado, ¿no? Entonces ahí la prudencia implica imaginarnos distintos escenarios y prepararnos para que esa vehemencia propia de cierto tipo de temperamentos no le gane ¿cómo se dice? Al yo del self-talk, que se encuentre adelante con otro yo que se le escapó de la mano, ¿no? Yo no digo que tenga que ser embretar nuestro modo de ser, pero sí que esté en nuestras manos. Es decir, que la vehemencia puede ser un mérito siempre que el camino hacia donde va lo hayamos decidido de manera absolutamente inteligente. Entonces puede ser que uno ponga volumen en algo que quiere que quede bien sentado, pero tiene que haber probado antes si ese volumen de intensidad no tuerce a quienes son, por ejemplo, los que escuchan lo que yo voy a decir. Así que habrá que calibrarlo de acuerdo a las personas que nos escuchan. No me estoy imaginando una muchedumbre, estoy imaginando algún hijo, qué sé yo, pensando cosas difíciles para decir, ¿no? Pero sí, supongo yo que lo que puede haber detrás es que
que previo a todo esto exista explícitamente en nosotros, en nuestros actos, hasta diría en nuestra cara, una disposición a ser para las demás personas alguien con quien valió la pena vivir cerca, ¿no? Es decir, buen amigo, buen hermano, buen hijo, buen padre, en mi caso, buena abuela, es decir, alguien que uno pueda decir, qué bueno que vos estés acá, qué bien, que tu presencia me ayuda, no sé cómo explicar, se entiende un poco el concepto. Si yo me preocupo en ser para las demás personas una buena compañera de tramo de vida, quizás no me van a salir palabras agriadas, hirientes o silencios incómodos, ¿no? Quizás pueda yo, hasta sin decir palabra, con la expresión de mi cara, mostrar que estoy cerca, que acompaño, que me interesa. Eso se puede hacer siempre, ¿no? Ahora la última que nos corre el tiempo. Cuando empezaste a hablar del buen uso del tiempo de vida, ¿por qué es que el ser humano, voy a hacer una pregunta difícil para cerrar con una breve cápsula, tratar de ser breve para responderme, pero ¿por qué es que el ser humano tiene como esa ansia de eternidad y vive como si no fuera a morir? Como si no fuera a morir. Sí, tendría una respuesta larguísima, me imaginé que podía venir por ese lado la pregunta. Estamos hechos para cosas más grandes, eso te voy a decir. Hay en nosotros una ansia de infinito y eso es muy evidente en todo lo que hacemos, decimos, imaginamos, ¿no? Entonces, quizás, como decía un filósofo, Gabriel Marcel, que uno ve que otra gente nos rodea se muere, pero no imagina la propia muerte, o en todo caso se imagina verse a sí mismo muerto, pero no se imagina a estar muerto, es imposible de imaginar. Bueno, él lo toma como una especie de puente que va de nosotros a más allá de la muerte, lo cual es bueno, y tiene como última demostración, que me parece que la puedo dejar así como cierre, que cuando uno ama a una persona y esa persona se va, sigue amándola. Entonces él dice que ese amor que se perpetúa más allá del límite de la muerte es casi una promesa de inmortalidad, y eso me parece buenísimo para cerrar. Espectacular. Muchísimas gracias, Paola del Bosco, por tus minutos en Citas. Al contrario, gracias a vos. Te mando un abrazo. Adiós. Bueno, y así pasaba Paola del Bosco en esta Filosofía en Minutos, siempre una pastillita de sabiduría en este diario devenir de la vida misma. Si te gustó esta conversación, compartila.